si hay preguntas, es la hora de las preguntas. La pregunta es: Brahman es Sat Chit Ananda, ser, conciencia, Isha. Da forma al mundo a su imagen. Es otra cosa. ¿Sí? Bien, pero continúa. Esto es una... Sin embargo, este mundo manifiesto está marcado por el mal. Por eso. ¿Qué explicación le Bien, das? alors, en primero se dice, de manera efectiva, que Brahman es Satchitananda, que se puede decir con terminología metafísica que Satchitananda es la esencia divina, porque hay dos aspectos fundamentales: la esencia divina, que no actúa, que es inmutable, y la energía divina, que crea el mundo y que actúa en general como potencial de salvación de todo. Estos dos aspectos son fundamentales, porque los dos se ven en las escrituras. Por una parte hay pasaje que te he dicho que Dios es eterno, inmutable, y por otra parte te he dicho que es el creador del mundo, sé que parece necesidad de una actividad, creador del mundo, salvador, etc. Y puede tener una apariencia de contradicción. Por eso que varias tradiciones explicar que hay dos aspectos que se puede hablar, se puede designar por la palabra díada, pero una díada no con dos principios separados, con dos aspectos del mismo principio. Y es por nosotros la esencia divina, inmutable, la potencia divina, activa. Shiva Shakti, Brahman Maya, es aspecto de este díada. En el cristianismo eso corresponde a los dos primeros personas, el Padre, que por los no hay unanimidad, pero por un conjunto de los muy buenos teólogos, el Padre corresponde al ser puro, a el yo soy el que es de Moisés, ¿sabe? Y el ser puro es inactivo, inmutable. Y es el Cristo, que es la manifestación activa de Dios, porque con el prólogo del Evangelio de San Juan, el Cristo se asimila al Logo, que es la creación del mundo, y de manera evidente es el Salvador. Significa que es la doble actividad de crear y salvar el mundo. Bueno, por eso que hay todos los veces dos aspectos. No es una respuesta a tu pregunta por qué el mal, ¿eh? Pero es en primero hacer una distinción entre esencia divina, inactiva, y potencia divina, que actúa de manera constante. Bien. Aparte de eso, la pregunta ¿por qué el mal? Viene de la noción de libre arbitrio, y la noción de libre arbitrio viene de la creación de entidad, de una multitud de entidades que tiene autonomía. Porque Dios es todo poder. Si hacer la creación de una multitud de entidades que Él manipula por su poder, no es la creación del múltiple, ¿no? Es una manifestación de Él solo. Bien, alors, nosotros toca otro tema, la noción de libre arbitrio y predestinación. Bueno,
Tú sabes que se puede meter una tú puedes instalar en tu casa una biblioteca sobre los defensores de la predestinación y otra biblioteca sobre los defensores del libre arbitrio. Alors, pour nosotros, la cuestión es sencilla. Es que nuestra fuente de autoridad es los escrituras. Y dentro de los escrituras hay la doble afirmación de libre arbitrio y de predestinación. Y dentro de los escrituras de la misma tradición. Es por eso, por ejemplo, que el catolicismo defiende la existencia del libre arbitrio, pero Lutero hace un libro importante que se llama el Serf Arbitrio y que desarrolla la noción de predestinación. Pero los dos tienen fuente en los mismos escrituras. Bien. Se ve muy bien en el Corán, où hay una multitud de pasajes que son con forma de amenaza, dicho, tú hacer eso, si no es el infierno, y un nombre importante de pasajes que dicho, todo es predestinado por Dios, todo es la mano de Dios, etc. Alors, por eso, por nosotros, como hay los dos fuentes de indicación, libre arbitrio y predestinación, nosotros aceptamos los dos. Yo no tengo autoridad por decir, este pasaje de la escritura es la verdad, este pasaje es la falsa. Pero, aparte de eso, es necesario de entender cómo se combina el libre arbitrio y la predestinación. Significa que por nosotros la predestinación al nivel de un espíritu transmigrante es el trayecto global que vamos de su creación como espíritu y toda su vida dentro del mundo espiritual, su caída del mundo espiritual, su diferente vida dentro del mundo psíquico, su diferente encarnación, su dominación de un alma y se une con un alma y sube otra vez dentro las diferentes esferas de existencia del mundo psíquico y otra vez del mundo espiritual y a la fin superar o no el paraíso depende de la perspectiva exotérica o esotérica. Pero es otro tema que se puede hablar, pero todo a la vez no se puede. Significa que todo este trayecto tiene una predestinación. Del punto de la no dualidad, como cada espíritu es una manifestación del único, del Señor, es el Señor que manifiesta una multitud de manifestaciones de sí mismo y a cada manifestación dicho, con esta manifestación yo voy a hacer ese trayecto. Con esta manifestación yo voy a hacer otra viaje. Es él que determina eso. Bien. De un punto de las apariencias de la multitud es predestinación. Alors, primer punto a comprender es que del punto de vista de las apariencias de la multitud es la palabra predestinación. Del punto de la nulidad es el Señor qui en sa libertad sobrehumana, se dicho, souveraine. Sa libertad, sobre su reino. No, sa liberté souveraine. Soberana. Soberana. Su libertad soberana tiene la voluntad de hacer varias trayectos dentro de su propio universo. ¿Vale? Bien. Alors, ¿qué sitio hay libre arbitrio? Todo este trayecto se puede comparar si tú haces un grande viaje
al turno del mundo y tú pagar una serie de billetes y tu trayecto está predestinado. Tú vamos aquí, aquí, un país, etc. Pero, ce que tu vas hacer dentro l'avion ou dentro el tren, libre arbitrio. Ce que tu vas hacer dentro esta ciudad où tu vas, libre arbitrio. Significa que por nosotros hay una margen de libre arbitrio dentro una cadena general de predestinación. Hay veces où el mala usare del libre arbitrio puede dar un retraso al trayecto de la predestinación. No puede anular, pero puede dar un retraso. ¿Comprender? Bien. En fin, la predestinación es la misma noción que la noción del destino, dont hablar varios autores antiguos, que dicho que nunca los dioses como seres, no dioses con teofanía dolínico, pero los dioses no pueden escapar al destino, que es la fuerza fundamental. Por eso, no se puede escapar al destino o a la predestinación, pero dentro hay una margen de libre arbitrio. Y esta explicación que te permite de hacer la síntesis de las dos afirmaciones de la escritura, que hay predestinación y que hay libre arbitrio. Si tú no aceptas eso, de manera implícita o explícita, tú haces la declaración que hay algunos pasajes de las escrituras que exprimen errores. Y por nosotros no es aceptable. Bien. El tercer punto de vista, yo hablo un poquito de eso, cuando yo hablo del punto de vista de la no dualidad. Porque el tercer punto de vista es que no hay ni libre arbitrio ni predestinación. Es el tercer punto de vista. Porque libre arbitrio y predestinación presupone la existencia de una entidad separada del único, que no hay, porque es único que hacer eso. Y esto es el tercer punto de vista. Alors, la cuestión es interesante porque yo viene después a la cuestión del bien y del mal. No te preocupes. No tiene angustia. Bien. Bien. Y es interesante porque imagínate que tú corres solo la predestinación. Bien. Significa que todas las prescripciones de las escrituras que te he dicho, tú vas a hacer eso, tú no vas a hacer eso, son tonterías. Porque si tú tienes predestinación a hacer eso, es inútil que yo te diga, no hacer eso o hacer eso. Significa que hay un conjunto enorme. Significa, por otro lado, que tú te desanimas. Esto vamos de manera muy fácil con el fatalismo, que es una mala manera de correr la predestinación. Yo puedo hacer nada, no puedo luchar con mi mal aspecto, mala pulsión, etc. Pero, porque si yo soy predestinado a eso, ¿qué puede hacer? ¿Comprende? Es malo el nivel de la ética, de la moral, de la vida cotidiana. Por otro lado, es un error porque si nosotros no hablamos del libre arbitrio con concepto filosófico, pero si nosotros hablamos del libre arbitrio con experiencia psicológica, cada uno tiene la prueba del libre arbitrio. Porque hay libre arbitrio cada vez o hay una hesitación. Yo hacer eso o no hacer eso. Es experiencia psicológica subjetiva, yo estoy de acuerdo, pero de libre arbitrio.
Bien. Por otro lado, la predestinación existe, porque Dios tiene todo poder, y hacer la previsión de un trayecto general. Una cosa interesante es que a partir del momento où tú aceptas la predestinación, si tú sabes que Dios es eterno, y eterno no significa sin fin, ¿eh? Como lo creó una grande parte de la gente. Eterno significa fuera del tiempo. Como Dios es fuera del tiempo, significa que la finalidad de tu predestinación, con espíritu transmigrante, está acabada ahora. Porque dentro de la eternidad, el primer momento y el último momento y todo el trayecto son simultáneos. Por eso, cuando hay forma de predicción o de profecía, no es necesario de buscar que, dicho es porque Dios tiene la prescience. Alors, no sé cómo se puede traducir eso en español. Prescience. Presión. No, pression, porque no te habla d'agua. Pression. No, prescience. Preposición, antes, science, que sabe antes que la cosa. Presciencia. Presciencia. Voilà, presencia. No es necesario de buscar que Dios tiene presencia de ce que se pasa por el futuro. No. Dentro de la eternidad está acabada. Significa que dentro de la eternidad y dentro de la realidad, porque es el tiempo que es ilusorio. Dentro de la edad, todos vosotros son grandes maestros, grandes bodhisattvas, teofanía de Dios, perfecta. Es solamente dentro de la ilusión del tiempo que tú es con el trayecto de esta finalización. Bien. Ahora, la cuestión del bien y del mal. Tú comprendo que la creación de entidad de verdad, necesidad, este margen de libre arbitrio. Porque si todo te la impone un poder exterior, bueno. A partir del momento où hay margen de libre arbitrio, hay posibilidad de hacer cosa mala y de hacer cosa buena. Y la ley del karma viene con expresión de la justicia divina, significar que por el espíritu transmigrante, yo hablo, cada vez que tú haces una cosa mala, después tú sufres la misma expresión, igualmente, cada vez que tú haces una cosa buena. Y poco a poco, el espíritu corre el camino del bien. Pero la existencia del mal no viene de la culpa de Dios. La existencia del mal viene del mala usaje del libre arbitrio de las criaturas. Y por eso que es un poquito extraordinario que hay mucho gente que cuando piensa la noción de Dios dice, oye, Dios sí, pero no creo que Dios existe, porque si hay tanto mal en la condición humana que Dios, si existe no es así. Pero es una versión de los valores, porque hay malo, porque son las criaturas física y psíquica que hablan, que actúan de manera mala. Si todo actúa de manera buena, no hay mal. Por eso que se dice que el mal no tiene principio. Existe al nivel de los efectos, pero no hay un principio del mal. Y por eso la
las doctrinas de no dualidad s'opone de una manera radical al dualismo, que no tiene fuente en su escritura. Bueno, pero el dualismo, alors, el más grande tontería del dualismo es la imaginación que hay dos dioses, un dios del bueno, un dios del malo que lucha, y menos tontería, pero que hay un principio del bien, un principio del mal. Por nosotros no hay. Es solamente el bien que corresponde a la naturaleza de Dios y que por eso tiene un principio. El mal es solamente un efecto. Pero yo te acuerdo que de primera vista, quand tu veo la condición humana, quand tu tienes una televisión o solamente una ventana, que tu veo un poquito ce que se pasa afuera, bueno, hay lucha con el bien y el mal, es verdad. Pero esta lucha no significa que hay un principio del mal. Alors, no confunde la noción de principio del mal con la afirmación, par exemple, de l'existencia d'un rey o d'un principe de los demonios. No, esto es compatible, porque es solamente que dentro de los infiernos hay varias seres y que tienen un jefe, pero es una criatura, no es un principio metafísico. ¿Vale? Bien. Por eso, ¿por qué hay mal? Por la culpa de las criaturas. Bueno. Y alors, del punto de vista de la no dualidad, igual, todo es él, todo es absoluto. Significa que el absoluto es la substancia universal. Yo he dicho substancia con sentimiento metafísico de substrat energético, no con la palabra clásica de substancia de una cosa tangible, ¿no? ¿Sabe? Substrat energético. Bien. ¿Qué es la Shakti? Hay solamente una substancia. El absoluto, el único, se manifiesta como substancia universal. Significa que todas las cosas malas que hacen las criaturas, por consecuencia de el malo usaje de su libre arbitrio, resuena dentro de su substancia. ¿Comprende? Y el cristianismo desarrolla bien eso dentro de los teólogos que habla de los sufrimientos de Dios. ¿Ve? Hay esta noción muy interesante en el cristianismo de un Dios que sufre. Alors, claro, es el símbolo de la cruz, pero por este tipo de pensador, la cruz es solamente el símbolo histórico de la sufrencia general del Cristo. Por ejemplo, hay pensadores cristianos que no son en la línea exacta de la ortodoxia, pero que toca un poco, que habla de la crucifixión del Cristo dentro la cruz de los 4 elementos. ¿Comprender? Es una noción cósmica de la crucifixión. Y viene con la misma idea la doctrina del Sagrado Corazón, que he dicho que todo pecado dame una espina, bueno, a el corazón de Cristo. Esto es una realidad.
Aparte de eso, si tú metes esta noción en relación avec los himnos del Veda, que dicho que la creación de la multitud de los seres viene de un sacrificio original. ¿Comprender? Puede tener toda una comprensión de eso. Y por otro lado, tú verificas eso. Tú verificas eso cuando tú desarrollas la etapa de la gnosis englobante. Porque con la gnosis englobante significa que todo el malo que se pasa dentro del mundo tiene una resonancia en ti, como consecuencia de l'unidad substancial de todos los seres que son manifestación del único. Alors, por eso que los hombres que protestan sobre la existencia del malo en el mundo tiene cara, ¿no? Porque son las criaturas que hacen el mal y protestan con la existencia del mal. Bueno, oye, ¿ah? Bueno. Sí, pero de acuerdo con la causa del mal es el mal uso del libre albedrío, Sí. Pero todos los seres inocentes que vemos morir, que no se merecen a simple vista, resulta que el mal uso del libre albedrío de unos seres lo pagan otros seres inocentes, que son los que reciben la... ¿No? Eso no, nunca. Porque eso es una perspectiva como si hay solamente una vida. La noción del karma, la noción de la predestinación, las consecuencias del libre arbitrio, se entiende solo con el cadena de la transmigración. Significa que si tú corres solamente una vida, es como si cuando tú ves un fenómeno, una serie de fenómenos global, tú hacer la isolación de una secuencia de fenómenos y tú atento de hacer una conclusión general a partir de esta pequeña secuencia. Alors, claro, aquí tú me hablas de seres inocentes, pero no hay, por los otros, seres inocentes que sufren. ¿Comprender? Porque todo viene de la transmigración, todo viene de la ley del karma. Ahora tú veo, por ejemplo, un sádico, una persona de este tipo, que da sufrimiento a los demás, o que abusa de su autoridad, o de su poder, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora es él que hace el malo. Pero precisamente el sistema del karma, la comprensión del karma, es que después él sufre dentro otra encarnación. ¿Comprender? Porque hay escritura que afirma que Dios ejerza su justicia. Bien. Pero no explica cómo. Y precisamente la ley del karma, del hinduismo y del budismo, explica cómo hacer la justicia. Alors, en primero hay el aspecto de la vida póstuma, que es condicionado sobre los actos de la vida actual. Pero es igual, imagínate que yo mira solamente la vida póstuma. Digo, hay seres desencarnados que sufren y hay otro que tiene feliz.
No, es consecuencia de la vida aquí. Y la vida siguiente es igualmente condicionados por los actos de antes. ¿Comprender? Por eso, si no se entiende esta cadena característica de la transmigración, no veo cómo se explique la justicia divina, precisamente. Alors, cuida, porque es una comprensión que tiene un peligro. El peligro de la indiferencia. Es muy fácil por mi egoísmo. Digo, hay gente que sufre ahora, pero es la consecuencia de antes que dame sufrimiento a los otros. Yo no me preocupar de comprender, es una excusa. Bien, sé que olvide este tipo de razonamiento, sé que con mi actitud yo hacer creación constante de nuevo karma. Alors, yo corre este tipo de razonamiento, pero ¿qué? Yo corre como excusas de no ayudar a la gente. Bien, y yo hacer creación de un karma de egoísmo, de indiferencia, où la gente no me ayude cuando me necesita de ayudar, ¿comprender? Por eso que es un pensamiento falso. Porque, claro, es verdad, por la perspectiva del karma, que la gente que sufre de manera actual, sufre de acto malo de antes. Bien, pero la cuestión es mi actitud ahora. Si yo ayudo a este gente, yo voy a hacer una cosa buena por la gente y por mí mismo, ¿por qué hacer creación de un buen karma? Por eso no se puede utilizar la doctrina del karma por hacer actitud de indiferencia o de egoísmo, porque si no tú creas por el futuro, por tu futuro, indiferencia y egoísmo. Bien, pero no hay gente inocente. Bien, eso es una perspectiva general. Aparte de eso, se puede, y no es que se puede, hay tipo de sufrimiento que entra dentro la predestinación y que no son la consecuencia de acto malo. Porque, ¿sabe? No sé si vosotros imagináis el trayecto enorme, la aventura de un espíritu transmigrante. Es enorme. Mucha vida en el mundo espiritual, desciende, mucha vida en el mundo físico, varias encarnaciones, y otra vez sube el mundo psíquico, el mundo espiritual. Bueno, todo, ¿sabe? Dans los grandes historias antiguas, quand hay un héroe, quand hay un héroe, como la mitología greca, que hace mucho aventura, son símbolos del espíritu transmigrante. Por eso que hay tipo de prueba que de una manera heroica es dentro de la predestinación. Que yo me confronté a eso. ¿Sabes? Como un reto. Un reto. Hacer como un reto. Es otro tipo de sufrimiento que existe. ¿Comprender? Bien, por eso viene de la predestinación, viene del karma, los sufrimientos, viene de la predestinación, algunas, no tanto, algunas, viene del karma o viene de la gracia. Porque la cuestión de la gracia es que es una energía inteligente, la gracia. Bien. Significa que cuando una persona se abre a la
la gracia y más sabría la gracia corre su vida. Y como es una potencia divina, puede anular karma que no corresponde a la finalidad de la persona con la perspectiva de la gracia y la voluntad de la gracia, y puede haber prueba no prevista por el desarrollo de la persona, desarrollo espiritual de la persona. ¿Comprende? Es otra posibilidad. Por eso hay prueba, como resumen, hay prueba del tipo heroica, hay prueba del tipo castigo y hay prueba del tipo pedagogía divina. Bien, allez, vamos, otra pregunta. Trabajar un poco, allez. Bien. Sí, pregunta. Sobre el tema este, tengo una amiga mayor que su hija murió con 45 años de cáncer rápido, y he sido testigo durante pocos años de su rabia, de su impotencia, de su culpa, de su sufrimiento también, y sobre todo de culpar a Dios de la muerte de su hija, al Dios cristiano, al Dios que se revela con Dios. Sí, bien, sí, bien. Y su expresión era: si tengo a Dios delante y tengo una metralleta, y claro, entonces, y luego pues empieza a mezclar, porque también practicó yoga y algunas ideas, y entonces lo explica todo también con su karma, el de la madre, no el de la hija. ¿Qué piensas de esta situación que es muy común en las personas, en la vida, en la muerte? Hasta en Cristo, en la cruz, ¿no? Que decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me has abandonado. Bien. Ese proceso. Esto, bueno, yo da mi respuesta, pero sobre la palabra de Cristo, don tu acertación, esto se puede hacer otro comentario. Bien, vale. Ahora, bueno, tú me dame un ejemplo clásico, bien, de la gente. No hay remedio en mi bolso, ¿sabes? No hay manera de... Es así. Pero la cuestión importante es saber que la misma circunstancia permite a una persona una evolución espiritual y hay otra un regreso espiritual. Se puede, pero bueno, es un trayecto dentro su aventura transmigrante. Bueno, a la fin se vuelve grande bodhisattva o teofania esta persona. Bien, a la fin. Pero durante el momento se puede que su rebelión con Dios constituye al momento una regresión espiritual. Se puede, la misma experiencia es así. Y cuando veo que los mismos hay prueba, hay veces casi exacto, otra persona le supera, ¿sabe? Y se vuelve un desarrollo espiritual, es importante. Y esto se ve, por ejemplo, dentro de la vida de varios maestros, varios santos, varios sabios. Hay algunos que hay pruebas muy importantes. Y esto es por él es un aspecto fundamental de su evolución. A nivel personal, yo veo, por ejemplo, una persona que se puede definir como un corazón seco, totalmente seco. Bien. Y muerte de su madre, etcétera, varias cosas en la vida, terrible.
sufre mucho, pero a la fin de su vida el corazón se abre. Y no, por mí es evidente que es la consecuencia de las pruebas. ¿Comprende? La prueba hace una transformación espiritual positiva. Pero no te digo que es todos los casos. ¿Eh? No, depende. Y en fin, la conclusión de eso, la conclusión práctica, porque por el caso de los demás tú constatas, pero tú no puedes hacer nada por eso, escapa a tu voluntad, es evidente. Pero por nuestro caso, la cuestión que me parece importante es que viene una prueba, por cada prueba hay una manera de utilización de la prueba por tu desarrollo espiritual. Y eso es una manera muy positiva de ver la vida, porque nunca enseñanza espiritual puede te dar una forma de seguridad, que tú no hay prueba, todo va bien por tú, es tontería eso, bueno, bien, no. Pero viene una prueba, como nada escapa a la voluntad divina, nada escapa a la gracia si tú te abres, es una ocasión de evolución espiritual. Pero lo mejor es de empezar esta actitud con pequeña cosa cotidiana. Porque cuando viene una grande prueba, yo utilizar eso por mi desarrollo espiritual es demasiado difícil. Pero si tú corres la costumbre, con pequeña cosa, yo vamos a un viaje, no puede correr el tren, corre el coche, los dos ruedas se estropean, no hay garaje, yo vamos, pequeña cosa, vamos fuera, no tiene paraguas, y hay una grande lluvia, y me vuelve como una tos de 3 días con 40 grados, etcétera, etcétera. Todo cosa cotidiana. Si cada vez tú te preguntas, ¿cómo puedo utilizar eso por un desarrollo espiritual? Y esto es una actitud muy positiva, y tú veo que hay posibilidad. Seulement, hay veces, si tú sufres, par exemple, con stoicismo, tú sufres con stoicismo la cosa bien, tú hacer un progreso en tu desapego, etc. Por eso el consejo es no esperar grande prueba, que viene o no, tú lo ves, ¿bien? Pero no espere. Utilizar eso por las pequeñas cosas. Y bien, alors, muchas cosas te aprendes. Por eso que, ¿sabe? L'enseignement de nosotros es muy diferente del enseñanza del chamanismo de América del Sur. Pero hay una serie de libros, no sé si vosotros hacen lectura, de Castaneda. Bien. Y en un momento es Don Juan, que es el iniciador, en fin, de Castaneda, que habla. Y que dijo, a un momento, a una época, yo tenía bien conocimiento, no conocimiento como nosotros, o sea, otro conocimiento, pero tiene bien conocimiento, pero me falta fuerza. Por eso, yo entiendo que hay un gringo que tiene una hacienda y que maltrata todos los indios que trabajan por él. Y se pasa nada porque las autoridades de la policía son su amigo, y matar dos indios. Claro que maltrata bien. Bueno, y Don Juan dijo, wow, esto es estupendo por adquirir fuerza. Y vamos a trabajar con este hombre. 3 años.
soporté mucho maltratamiento, y dicho, y después de 3 años, yo siento la fuerza que ha crecido en mí suficiente y me voy a otro lado. Mira, me interesa porque no es nuestro camino, pero con este punto yo me acuerdo mucho. Mira esta manera positiva de ver la vida, de ver que las pruebas te dan fuerza. Alors, no es necesario que tú trabajes como un gringo que maltratado a los obreros, no. Pero te viene a la vida cotidiana cosas de sufrimiento físico, psicológico, que son ocasión de hacer un progreso espiritual. Y si tú corres esta perspectiva, está muy bien. Muy bien, porque, ¿sabes? Es lo contrario de la actitud psicológica que favorece o que genera la depresión. Okay? La depresión es la idea que puede nada, todo escapa a mi voluntad, yo subise. Al contrario, yo acepta, yo corre, yo domina y tiene más riqueza espiritual. Es lo contrario de la depresión, ¿sabes? Y esto muy, muy bien, por eso. Bueno, ¿qué es? Esa la respuesta tú, sí, bueno. Y ahora tú me haces la citación del Cristo con la cruz. Bien, alors hay veces que hay una primera interpretación que he dicho que el Cristo hacer los primeros parágrafos de un himno a Dios de la tradición judía que después se termina bien, etc. No me parece la interpretación la más interesante. Y este se puede meter en relación con, por ejemplo, otro aspecto, otra circunstancia, como el jardín de los olivos. Los olivos. Cuanto el Cristo hacer como una oración, si prueba, si puede evitar esta prueba, Señor, y en fin, la acepta. Bien. Alors, yo hacer la proposición, cada uno hacerse que quieras, pero hacer la proposición de un exégesis como de dos anécdotas o dos aspectos de la vida corresponde, alors, espera, a primera vista puede hacer un choco, pero después tú ves. Son dos aspectos de la debilidad de Cristo. Bien. Que no es un superhombre. Que hay aspecto de debilidad. Debilidad es la palabra correcta. No significa debilidad mental, solamente física. Falta un poquito de coraje, de cosas así. Es eso. Bien. Alors, debilidad. Bien. Y si tú corres la noción de la teología cristiana, que te he dicho, el Cristo es verdadera Dios y a la vez verdadera hombre. Esta debilidad corresponde al aspecto hombre, que un hombre tiene debilidad, no es Superman un hombre, ¿sabes? Y el Cristo tiene su parte de debilidad. Esto me parece interesante, sí, y por mí vamos al corazón de no dualidad del cristianismo. ¿Por qué? Aparte de la constatación, de la aceptación que Cristo es verdadera Dios, verdadera hombre, y que hay dos pequeños ejemplos de debilidad en su vida. La finalidad de un cristiano, por mí, es la realización de ce que dijo Santo Pablo. San Pablo, no es yo que vive, es el Cristo que vive en mí.
Esto por mí es la finalidad del cristianismo. Y tiene una relación con una frase de Santo Lucas, San Lucas, que dijo, el discípulo no es más que el maestro, pero es como el maestro. Muy importante. Porque cuando dentro del Evangelio de San Juan hay una multitud de ocasiones, el Cristo dicho que es uno con el Padre, etcétera, etcétera, oye, si un cristiano no es un discípulo del Cristo, no sabe qué es un cristiano. Y si el discípulo es como el maestro, significa que este tipo de palabra le concierne. No concierne comprender un personaje divino muy lejos que se adora el Cristo. ¿Comprende? Y precisamente que el Cristo tiene debilidad es muy importante. Porque yo, que soy discípulo, tiene debilidad. Pero significa que mi debilidad no cierra por mí la puerta de la realización que soy uno con el Cristo, con el Padre, con los otros. Porque el Cristo igualmente tiene debilidad. Porque, hombre, si el Cristo es un personaje perfecta, Superman cristiana, no tiene posibilidad de realizar es el Cristo que vive en mí. Pero si el Cristo tiene debilidad, me concierne. Comprender que me interesa eso. Bien. ¿Que nadie se anima? Venga, yo hago una. Bien. En... 5 segundos. ¿Qué tres? Bueno, hablemos del Shaktismo no dual. Bien. Sí, que yo habla. Sí, que yo sí, porque yo podría decir algo, pero a mí me interesa sobre todo el aspecto no dual. Si yo veo Shaktismo. el fondo de tu pensamiento, tú me ves un poquito como una máquina, tú vienes, Shakti no dual. Bueno, yo acepto mi papel de máquina. Bueno, alors, el Shaktismo no dual, bien. Sabe que hay muchas veces uno se dice, pero una grande maestro Shakto contemporáneo es Ramakrishna. Es un Shakto. Bien. Por eso que es importante. Bien. Por otro lado, alors, hay escuela, porque el Shaktismo y el Shivaísmo son muy próximas. Pero hay escuela, porque hay todo una grande variación en la India, hay escuelas que son solo shivaísta, solo shaktismo y otro dos. Porque cuando hay dos, el símbolo de la pareja, Shiva, Shakti, etc. Pero shaktismo solo significa que todo el acento doctrinal y práctica es sobre la energía. Bien. Y no hay fenómeno sin energía. Alors, tú me hablas de Shaktismo no dual. Muy sencillo. Significa que todo el universo es la manifestación de una única energía, la Shakti, que en primero se manifiesta a nivel divino, y la multitud de los diosas del panteón hindú y por extensión de los panteones de otra tradición antigua son aspectos de la Madre Divina. Bien. Y panteón masculino de Shiva, pero no me preocupo de eso. Yo soy Shakto, pero bien. Por eso me preocupo solo de la Madre Divina. Bien. Hay solamente una energía en primero el nivel divino. Esta energía
se manifiesta ensuite, se manifiesta después por generar el mundo espiritual, que es una caída dentro la cualidades de su energía. ¿Y por qué es una caída? Por permitir la existencia de las criaturas. Porque si hay la creación de una multitud de criaturas que al origen son imperfectas, porque se vuelve perfecta después todo su trayecto transmigrante. Criatura imperfecta no puede soportar mi perfección a mí, que soy la Shakti. Significa que yo hacer la creación del mundo espiritual como un velo, ¿sabe? La energía divina tiene relación con la luz y en su aspecto trascendente es una luz tanto intensa que nunca criatura puede soportar. Por eso yo disminuía la fuerza de mi luz, me velo porque se puede generar una multitud de criaturas. Bien. Y dame una margen de libre arbitrio a esta criatura. Bien. Como son criaturas por la mayoría un poquito estúpida, hacer malo usaré de su libre arbitrio. Aparte de eso, no puede continuar a vivir en el mundo psíquico, espiritual. Por eso que yo disminuye mucho más la intensidad de mi luz, de mi energía, y hacer la creación del mundo psíquico, dentro del cual las criaturas que caen del mundo espiritual por malo usaré de su libre arbitrio puede vivir, puede soportar. Y dentro de este mundo psíquico hay, como tú lo sabes, lucha del bien y del mal, etc. Bien. Yo, como energía divina, yo favorece el desarrollo del bien, pero yo respetar la margen del libre arbitrio. ¿Sabe? Y bien, y aparte de eso, las criaturas dentro del mundo psíquico son dentro el cárcel que cada criatura crea su cárcel de proyección subjetiva. Y por eso que yo, la Shakti, hacer la creación del mundo físico. Porque por una parte el mundo físico interesa a las criaturas psíquicas porque puede tocar la materialización de su proyección. ¿Comprender? Por ejemplo, imagínate, proyección positiva. Yo soy un ser y me gusta la belleza. Yo hacer proyección de belleza. Pero es mi belleza. Y ahora viene un mundo físico dentro del cual hay belleza, pero que no es mi belleza. Es la belleza de un conjunto de factores que viene por el tipo de órgano sensorial que utiliza, por ejemplo, la especie humana. Y eso me interesa mucho. Pero si vale por la belleza, vale por otra cosa. ¿Sabes? Si yo soy violente, yo me canso un poquito de la proyección de mi propia violencia. Me interesa de me confrontar con la violencia de los otros.
me interesa. Y la gente se encarna. Significa que el mundo físico, que tiene un doble aspecto subjetivo y objetivo, y yo entiendo por objetivo, c'est que se percibe con creación de los sentidos que tú utilizas, sentidos que son comunes a toda la especie humana, pero otro especial en la Tierra tiene otro sentido, se ve otra cosa. Bien, pero viene en este mundo es muy interesante por mí. Por otro lado, el mundo físico es una ocasión de redención por lo espíritu que hacer cosa mala. Y por eso que yo, la Shakti, crea este mundo. ¿Por qué? Primero es que sé que los grecos simbolizan por el río del leite. Significa que cuando el espíritu transpirante se encarna, pierde la memoria de su vida anterior. Significa que por él es una página blanca que viene. Es posibilidad de desarrollar otra forma de vida, otro pensamiento. ¿Comprende? Y es igualmente por el más malo demonio que por otra páginas blancas. Por eso que es una posibilidad de redención. ¿Comprende? Y por otro lado, como yo te he dicho, los espíritus se confrontan, una confrontación con las percepciones que no son tu creación. Y yo creo que eso es una cosa fundamental que cada uno viene en la vida. Imagínate aquí, por ejemplo, me gusta de construir una casa. Por ejemplo. Bien. Y bien, es necesario trabajo. La materia resista, etc. En el mundo psíquico, yo pienso bien en una casa y la casa existe. Pero no es la misma cosa. Si yo me confronté, hay una confrontación con el aspecto duro del trabajo, la resistencia de la materia, y mira, un terremoto, con la tierra se mueve. Terremoto. Terremoto. Y un terremoto. Y la casa construida se cae. Y todo eso. Son cosas muy fuertes que son encarnación por el espíritu. ¿Entender? Bien. Y yo la Shakti es la creación del mundo físico. Significa que por nosotros, los partículas, energía, que son partículas o ondas, tú sabes que la física, que en fin hay partículas que pueden se cambiar a ondas y viceversa, que crea que constituye, el mundo físico, son el aspecto lo más grosero y lo más bajo de la Shakti. Porque hay primero la tonalidad divina y espiritual y psíquica y física. Pero son todo modulación, comprender, de una misma energía. Pero modulación. Por eso que hay personas, par exemple, que corren bien la idea que la energía de la física moderna corresponde a la Shakti, bien, pero como si no hay modulación. No. Esto es una forma de materialismo. Significa que hay solamente energía material, comprender. No. Hay otra modulación psíquica, otra modulación espiritual, otra modulación psíquica. Bueno, eso es mi manifestación de la Shakti. Y por otro lado, si soy Shakto, pero si yo acepto que casi todos los Shakto lo aceptan, acepta la existencia de Shiva, ¿qué significa?
significar que yo, como energía, hacer la creación de una criatura. Una criatura que tiene intelecto y que tiene capacidad espiritual de conocer Shiva, que es la transcendencia, que es como la otra parte de mí, que es, como dicho la tradición, distinta pero inseparable, adeda, dicho la tradición, como la llama y su claridad. No hay claridad sin llama, no hay llama sin claridad. Esto es Shiva Shakti. Significa que yo soy Shakti, pero cuando yo tengo ignorancia de Shiva, me falta cosa. Por eso que yo hacer con mi energía la creación de todo este proceso de evolución con predestinación, de manera a que cada espíritu que yo crea, viene el conocimiento de Shiva. Y cuando una criatura tiene el conocimiento de Shiva, como esta criatura es una partícula de mi energía, es yo que tiene el conocimiento de Shiva. Y como soy una energía infinita, yo no hacer la creación de dos espíritus idénticos. Porque hacer creación de espíritu idéntico se puede hacer solo si falta una infinidad inconmensurable de posibilidades. Significa que tú, como partícula de energía, tú es la Shakti. Bien. Tú, con finalidad, tienes el conocimiento de Shiva, de la transcendencia. Pero con tu constitución energética, es una constitución única. Cada constitución de una persona energética es única. En todos los universos del pasado, en todos los universos del futuro, no hay la misma combinación de energía que tú, que te caracteriza como seres. Bien. Significa que tu conocimiento de Shiva tiene un sabor y una particularidad única. Él puede conocer Shiva, él puede ser eso, pero cada uno tiene un conocimiento particular, con matices, con gusto, con característica única dentro del universo. Y esto es la belleza de la danza de Shakti, que crea una multitud innumerable de seres, una multitud innumerable de universo. ¿Sabe por qué? Por terminar, pero me gusta terminar sobre la historia de los universos. Porque en primero, por la tradición, se habla de un universo. Bueno, dicho, hay un universo, la creación del universo, hay el proceso de cosmogonía, que del nivel, que todo es proceso de Shakti. Bien, creación de un universo, mantenimiento Brahma, creación del universo, mantenimiento de este universo, Vishnu, que preserva el universo, si no desaparece, y destrucción del universo, Rudra, que por otro lado reintegra el universo dentro de mi potencialidad infinita de energía. Bien. En primero se habla de un universo. Bueno. En segundo se dice, oye, hay una sucesión sin commencement ni fin de universo. Yo he dicho sin commencement ni fin porque la creación del tiempo y del espacio es la creación de los dos primeros principios esenciales de cada universo. Significa que la ilusión del tiempo es dentro del universo. Fuera de este universo
es la eternidad, no hay tiempo, no hay espacio. Bien. Yo, una cadena sin fin. Bien. Pero en tercero, yo digo, oye, no es solamente una sucesión de sin commencement ni fin del universo. A cada momento hay un nombre innumerable de universo que surge de tu potencialidad. Un nombre innumerable de universo que se mantiene con Vishnu y un nombre innumerable de universo que se resuelve a cada momento. Por eso que es totalmente... no se puede visualizar, no se puede comprender, sí, pero no se puede conceptualizar de manera clara por un intelecto. ¿Comprender? Es increíble. Y dentro de este inconmensurable multitud, tú es único. Y tú vienes a un conocimiento único de la trascendencia de Shiva. Esto me parece la perspectiva la más fundamental, independientemente de los prácticas del Shakismo, que son escuelas diferentes con prácticas que, como es la India, cada escuela tiene su práctica y necesidad por cada escuela 2 horas de conferencias. Bueno, allez, ça commence.